Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Le damos la bienvenida a nuestro segmento de debates y soluciones una vez más en Acción 10 en la mañana. Hoy hablando sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, los diagnósticos que se han realizado a nivel internacional, los distintos informes y también qué opinan los representantes de los diversos organismos de derechos humanos acá en nuestro país sobre la situación que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018 y cómo a juicio de muchos sectores se ha visto afectado el ejercicio de poder, por ejemplo, manifestarse, el ejercicio de poder dar su criterio en cuanto a diferentes situaciones y cómo también esto ha ubicado a los nicaragüenses en distintos polos, que incluso hay violencia entre los dos polos, una polarización en nuestro país que lamentablemente no ha terminado y que muchos ansían se acabe de una vez por todas. Willy, ya estamos en la grata compañía de nuestros invitados esta mañana. Así es, Jocelyn, pero antes a nuestros amigos televidentes ya saben que ellos pueden participar en este segmento enviando su audio de manera corta y respetuosa hacia nuestros invitados al 8512-2828. Damos la bienvenida al doctor Marcos Carmona y la doctora Carla Sequeira de la CPDH. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Ya teníamos un par de semanas o meses de estar ausentes, sin embargo, el Canal 10 es uno de los medios más importantes que tenemos en nuestro país y es a través de ese canal que nosotros, los nicaragüenses, podemos informarnos siempre con esa objetividad y profesionalismo que lo ha caracterizado a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenida, doctora, un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias, también es un placer, ¿verdad?, para mí estar aquí con ustedes, compartiendo la mañana con todas las personas que están ahorita detrás de sus televisores y que obviamente también tenemos mucha información para brindarle acerca de derechos humanos. Bueno, entremos en materia, en este caso sobre la situación de derechos humanos, ya lo decíamos al inicio, ha causado una polarización, la crisis política de nuestro país y hay muchas agresiones a nivel verbal, incluso en las redes sociales, es el pan de cada día, lamentablemente en una Nicaragua en dos polos totalmente distintos, pero más allá de esto también hay organismos internacionales y nacionales como ustedes que han hecho su valoración sobre los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos, lo triste es que esta historia ya la vivimos y la hemos vivido en diferentes etapas de nuestra historia en Nicaragua. Lo vivimos, nosotros decimos, en blanco y negro en la época de Somoza, y siempre los nicaragüenses divididos. Lo vivimos en la época del sandinismo de los 80 y hoy nuevamente los nicaragüenses estamos confrontados entre los mismos nicaragüenses, hermanos, compatriotas, que no deberíamos de estar en esa actitud, más bien deberíamos de estar pensando en el desarrollo del país. Esto definitivamente para nosotros es una situación difícil, ¿verdad? Porque no aprendemos de la historia, entre que nos vivamos matando entre los mismos compatriotas, entre los mismos nicaragüenses, y al final la historia ha dicho que los gobiernos totalitarios, los gobiernos que abusan de su autoridad, al final salen huyendo. Y en este sentido, el gobierno de Nicaragua hoy en día es uno de los que está propiciando el odio hacia los nicaragüenses. Es decir, no está contribuyendo a que haya un diálogo, no está contribuyendo a que haya esa reconciliación que el gobierno de una u otra manera quiere proclama. Y en este sentido, pues, él es el mayor divisionista, él es el mayor creador de odio entre los mismos nicaragüenses, pero peor aún, cuando hay instituciones como la policía, que es un órgano represivo, que es el que está haciendo y causándole mucho daño a la ciudadanía, porque no les permite expresarse, no les permite salir a las calles, es decir, la agresión hacia los hombres y mujeres de prensa, hacia los ciudadanos, los torturados a la orden del día, los procesos judiciales. Es decir, este gobierno es el que se ha encargado de fomentar el odio entre las familias y no está haciendo absolutamente nada que contribuya a poner un alto a toda esta situación.
Doctora, bienvenida también su valoración al respecto. Ya lo decíamos, hay informes de organismos, incluso a nivel internacional, que han valorado la situación de derechos humanos de nuestro país. Bueno, nosotros como CPDH hemos afirmado de que en Nicaragua se ha violentado derechos humanos y constantemente. Efectivamente, las violaciones de derechos humanos viene calando no desde el año 2018. Es mentira, nosotros como CPDH siempre lo hemos manifestado tanto en las instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde mucho antes de que explotara esta crisis del año 2018, desde el año 2009, 2010. Nosotros hemos estado señalando de que existe una crisis institucional en el cual el país se ha venido mezclando lo que es la parte institucional, la parte del Estado de Derecho, con lo que es un gobierno partidario completamente, una policía partidaria que no obedece a las necesidades del Estado. Y es justamente lo que ha mencionado también los diferentes informes que ha venido dando tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que también lo han manifestado de manera muy acertada, donde ha señalado cada una de las violaciones de derechos humanos. Pero esto, el fin o el trasfondo de todo esto es justamente porque el Estado de Derecho está quebrantado, no existe realmente una división de poderes, no existe una institucionalidad por parte, por ejemplo, como bien lo decía el licenciado Marcos Carmona, como la policía, que obedece directamente órdenes del Ejecutivo y que lamentablemente cercena y violenta derechos fundamentales de la población nicaragüense. Ahora, ustedes como CPDH son el único organismo defensor de derechos humanos que mantiene todavía sus instalaciones sin confiscar. El CENIT ya sus instalaciones permanecen confiscadas y pues en cuanto al señor de la ANPDH está fuera del país. Son organismos que semanalmente denuncian violaciones de derechos humanos donde acuden los nicaragüenses. Sin embargo, existe la otra cara, que es la Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Nicaragua, donde vemos que son inexistentes este tipo de denuncias. También vimos que habían una vacante en cuanto a la Procuraduría de Derechos Humanos y también pues ya nombraron a nuevos representantes. Sin embargo, ellos prácticamente no registran o documentan este tipo de denuncias. ¿A qué se debe? Bueno, realmente es la partidización, o sea, es la mezcla, como les estaba mencionando anteriormente, es la mezcla que tiene de partido y gobierno, en el cual obviamente no, la Procuraduría de Derechos Humanos debería de ser completamente imparcial a lo que es el gobierno, pero esto no sucede. Obviamente ustedes han podido observar, tanto en las intervenciones que se ha logrado estar en la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, o la Comisión de la Verdad, donde simplemente lo que hacen es avalar la gestión del gobierno, señalan de que aquí no existen violaciones de derechos humanos, cuando nosotros como CPDH recibimos semanalmente aproximadamente unas 200 denuncias de violaciones de derechos humanos, que estamos hablando de que la policía allanó una casa, que el policía llegó a amenazar a una persona simplemente por ser una persona azul y blanco, como se le llaman, o autoconvocado, y que realmente no les permiten a la población expresarse libremente. Entonces, ¿a dónde están todas estas instancias que deberían de velar por el respeto de los derechos humanos? Nosotros como CPDH, eso ha sido una crítica que hemos tenido desde muchos años, antes del 2018. Yo recuerdo de que hemos increpado tanto a la Procuraduría de Derechos Humanos y bueno, ahora también a la Comisión de la Verdad, que realmente sea imparcial, porque nosotros no solamente estamos aquí para un sector de la población. ¿Lo han hecho a través de medios o de manera personal? De ambas. ¿Y qué les han dicho a ellos? Nada. No hay respuesta, no hay respuesta absoluta. Recordad que la CPDH ya tenemos más de 45 años y siempre nosotros hemos dicho que nuestro compromiso es con la ciudadanía, es con el pueblo. Y en este sentido lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que no somos enemigos de ningún gobierno, pero tampoco vamos a ser cómplices de los abusos y atropellos que se dan. Si este gobierno estuviera haciendo las cosas diferentes y no hubiera violación de derechos humanos, estuviéramos aplaudiendo los procesos que van a favor de los derechos humanos, el respeto a las leyes,
el respeto a los ciudadanos, es decir, estaríamos comprometidos en ese sentido. Y lo peor es que los gobiernos no entienden que el trabajo de un defensor de derechos humanos es que queremos ser facilitadores, que si hay un funcionario público abusivo, violador de sus derechos humanos, el nicaragüense, debería. Nosotros, nuestra obligación es denunciarlo para que el gobierno corrija a ese funcionario abusivo. Sin embargo, los gobiernos nos ven en alguna medida como sus enemigos. Y desde esa perspectiva, pues tiene una lógica equivocada, porque nosotros lo único que queremos es que haya el respeto a nuestra Constitución, que haya ese respeto al Estado de Derecho, ese respeto a las leyes, que haya definitivamente el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos, porque todos, cada uno, de un lado o de otro, tienen derechos, y en ese sentido se deben respetar. Estas instituciones lamentablemente no han cumplido con su obligación y lamentamos que no vean violación de derechos humanos, a pesar de que están las evidencias, a pesar de que están los informes, a pesar de que están los testimonios de la ciudadanía y de las personas víctimas, no ven violación de derechos humanos. Y en este caso voy a referirme al caso de las estadísticas. Nosotros el año pasado recibimos 3.600 denuncias, en el departamento, en Nicaragua, y 600 denuncias en Costa Rica y 200 denuncias en Miami. Eso se hicieron más de 4.000 denuncias que recibimos en todo el año. Y cuando hablamos de denuncias de Costa Rica y de Miami, son ciudadanos que salieron huyendo producto de la represión. Nosotros, hoy en día, que en algún momento tuvimos la esperanza de que esto cambiara. Y cambiara en el sentido que en enero se habló de un diálogo, se dio la esperanza de que esto ya a estas alturas debería estar resuelto el problema. Sin embargo, el problema está igual o peor, porque hasta el día de hoy la CPDH tenemos solo en Nicaragua, la oficina central, tenemos más de 2.500 denuncias. Es decir, en Costa Rica hay más de 300 denuncias, en Miami hay otras más de 200, de tal manera que si vamos sumando, ya estamos llegando a los niveles del año pasado. Pero lo triste y lamentable es que de esas 2.500 que tenemos denuncias recibidas, tenemos denuncias de 80 personas que fueron torturadas por esta policía. Es decir, las torturas, que es un delito, continúan hoy en día aplicándose en Nicaragua. De estas 2.500 denuncias, hay más de 330 personas que denunciaron arresto de un familiar o de un encarcelado. Pero lo peor también es que tenemos 10 denuncias de personas que fueron abusadas sexualmente y que fueron violadas por personas afines al gobierno y que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Se han establecido las denuncias ante los diferentes organismos, ante la Policía Nacional misma? ¿Y qué respuesta recibe CPDH cuando hace? Ninguna. No hay ninguna. Es decir, hay un vacío. Es decir, los nicaragüenses estamos carentes de institucionalidad. Una institucionalidad que te represente, que responda. No tenemos institucionalidad. Aquí el Estado de Derecho no existe, aquí es un Estado de Derecho. Pero también yo quería referirme de esas 2.500 denuncias, si bien es cierto, el año pasado, el trabajo de campo que hicimos, CPDH fueron 327 personas que perdieron la vida lamentablemente. Muchos de ellos 22 policías y muchos de los ciudadanos que participaron en la protesta. Pero al día de hoy, CPDH tiene 18 denuncias de personas que han asesinado de manera que hay muchas dudas razonables. Personas que participaron en la protesta y están amaneciendo muertas. Se habla que hay muchas más personas. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad para ir a los territorios porque son en las comunidades lejanas que allí no hay ni misma seguridad para la misma ciudadanía, en la misma comunidad, en el municipio. Y esto, lógicamente, nosotros estamos en ese proceso y lo que les quiero referir es que los muertos siguen. Es decir, a estas alturas ya llevamos más de 350 personas que han perdido la vida en circunstancias
Lo que ocurrió en Masaya, ¿eso ustedes lo contabilizan estas personas como opositores que han sido asesinados? Totalmente, sí. Totalmente. Esas son personas que se vieron involucradas en las protestas. Sin embargo, aquí, como no hay aquí desde hace muchos años, CPH decía que había en la institución policial unos que apostaban por el profesionalismo y otros apostaban por el servilismo. Ganó el servilismo, porque la policía que hoy tenemos es una policía servil, una policía represiva, abusiva y que jamás le va a decir la verdad al pueblo de Nicaragua. Lo cual no quiere decir que desapareció por completo ese porcentaje de oficiales. Bueno, habrá algunos, sin embargo, no lo hemos visto reflejado, porque una policía comprometida con la Constitución por lo menos debería salir a defender, pero hoy tenemos una policía sumisa. Aquí, en el caso de la doctora Oviedo, que fue detenida y golpeada, ella nos ha expresado, adelante del comisionado Barrante, la patearon y la vapulearon. Sin embargo, ella ha sido muy reservada en dar esa declaración, pero ya no, en el denuncia propia tenemos eso. Entonces, tenemos una serie de comisionados mayores, comisionados legales, que había que revisar su actuar. Recuerden que hay muchos que están siendo sancionados y vendrán muchos más. Pero este tipo de funcionarios no los queremos, porque le hacen un daño al pueblo y le hacen un daño al país. Ok, vamos a darle paso a audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchemos el primero. Buenos días, señores de Canal 10. Buenos días, Carmona. Buenos días, los panelistas que está ahí también. Señores, en este momento yo creo que los derechos humanos deberían de tomar en cuenta bastante en serio, y es la situación de las iglesias. Por lo menos aquí en Chinandega, el viejo Chinandega, en la iglesia, estuvieron metidos, se metieron hasta adentro a los jardines, como dicen, la policía, supuestamente a resguardar que andaban también gente de la alcaldía, gente de policía, de civil, ¿ah? O sea, andaban asediando a la gente, asediando a los azul y blancos, de tal manera que hasta que no querían dejar bailar a la gente, pues, ¿me entiendes? A los mismos bailarines. Y eso es una violación a los derechos humanos. ¿Qué va a hacer los derechos humanos sobre esta situación? Muchísimas gracias al amigo. Siguiente audio. Buenos días a toda la gente de Canal 10, buenos días a los señores defensores de derechos humanos. Solamente quería agradecerles por su trabajo, por su valentía, y les pido que apoyen y se enfoquen bastante en el campo y que ayuden a los campesinos, que son los que más están sufriendo con este gobierno asesino. Muchísimas gracias. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Buenos días, señores televidentes. Este señor Carmona, lo que pasa es que está parcializado. Los derechos humanos tienen que ser universales. Él solo defiende los derechos humanos de una parte y no defiende los del otro. Yo nunca lo vi hablar nada de los sandinistas que perecieron en los tranques, de los policías que fueron asesinados en los tranques. Así es que los derechos humanos son universales, señor. Gracias al amigo televidente. El primero expresaba una situación que lo vimos incluso, quiero referirme a un caso puntual, la detención durante aproximadamente 24 horas de un sacerdote en Nueva Segovia. Asimismo, pues, se denunció también constantemente el asedio que se vive en algunas iglesias de nuestro país. Sí, nosotros estamos coordinando algunas acciones puntuales con algunos guías espirituales, porque igual ellos tienen miedo en cuanto a que atente contra su vida. Y nosotros vamos a visitarlo, vamos a hacer un recorrido por diferentes iglesias, hemos hablado con algunos y vamos a apoyarlo, pero sí, a nosotros este asedio y esta amenaza ya es de conocimiento de los organismos internacionales. En Masaya se le cortó nuevamente el servicio. Sí, de energía, estamos en eso, casualmente el día viernes hablábamos con él y pues posiblemente mañana vamos a coordinar algunas acciones puntuales, porque definitivamente esta situación ya raya la tolerancia, ¿verdad? Y en este sentido nosotros vamos a, como reitero, a apoyar a nuestro guía. Al final son seres humanos también y como todos, ¿verdad? Tienen derecho. Nosotros lo hemos denunciado, como te digo, ante la CIDH, ante la misma oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y es importante decirle al pueblo de Nicaragua
que aunque MECENI no está aquí en Nicaragua, la CIDH, pero nosotros tenemos semanal comunicación permanente y actualizar sobre los datos y las violaciones que se están dando en nuestro país. Don Marcos, hay uno de los audios, el último, que hablaba sobre la supuesta parcialidad que tienen, según el amigo televidente, ustedes, que nunca les han escuchado, por ejemplo, hablar acerca de quienes murieron en los tranques. Y quiero unir eso a algo que hemos escuchado una y otra vez por parte de las autoridades del gobierno de Nicaragua, y es el decir que, por ejemplo, los organismos internacionales también están parcializados y que los informes no son objetivos. ¿Qué respuesta tiene usted? Bueno, mira, nosotros, nuestras puertas en CPH están abiertas para todo el mundo. Nosotros hemos dicho, todos los nicaragüenses son iguales ante la ley. Ahí hemos recibido, desde que nació CPDH, recibimos la denuncia de Tomás Borges, le dimos acompañamiento a los familiares de Tomás Borges, es decir, a muchos que hoy están en el gobierno, los apoyamos en su momento. Nosotros hemos dicho, y lo dije en reiteradas oportunidades, que los muertos, aquí no se trata de que si es sandinista, es liberal o es azul blanco, aquí se trata de la pérdida de una vida. Y nosotros hemos dicho, están las puertas abiertas, porque al final ese derecho fundamental, como es la vida, que te lo quite, venga de donde venga, hay que abrirle proceso. Hay que investigar y abrirle proceso. Hasta este momento, ¿ustedes no han recibido una sola denuncia de algún militante sandinista que fue asesinado o algún policía? De hecho, es totalmente falso de que nosotros solamente velemos por una parte de la población. De nosotros como CPDH, nuestro equipo de CPDH tuvo que sacar a varias personas de los tranques que eran militantes del Frente Sandinista, que habían sido detenidos o retenidos por las personas que se encontraban en los tranques, y nosotros como CPDH fuimos a dar nuestro pecho por ellos. De igual manera, también el licenciado Marcos Carmona fue a Diriamba a buscar y a hablar por varios policías que también estaban en ese lugar. Entonces, nuestro equipo sí se ha dado a la tarea de buscar cómo ayudar a ambas partes. O sea, no es solamente que nosotros nos hemos enfocado. Hay que estar claro de algo. El detalle está en que las denuncias de violaciones de derechos humanos mayoritariamente son las partes que es a donde nosotros nos enfocamos más, es justamente por la población, las personas que están débiles y desamparadas. Nosotros obviamente no podemos avalar a una persona que tiene un arma contra una persona que está totalmente desarmada y que está simplemente actuando conforme a los derechos humanos y lo que establece la Constitución política, como es la libertad de expresión. Esa es la gran diferencia. O sea, no podemos avalar que un gobierno haga, por ejemplo, lo que tenemos o lo que sucedió el año pasado, una operación limpieza, donde hubieron miles de muertos, más o menos 300 y pico de muertos, heridos, muchos heridos. Y miles de heridos, y que lamentablemente se hicieron con armas que no eran las adecuadas, que realmente la población estaba totalmente desarmada, porque hablar de morteros, hablar de piedras, eso no son armas. No vas a comparar una AK-47 con una tiradora o con un mortero. ¿Ustedes consideran que esos tranques pudieron haberse eliminado sin necesidad de que la policía recurriera a personas civiles y el uso de las armas? Por supuesto. Claro. Es decir, un gobierno responsable lo que protege es la vida. Y aquí hemos visto otra protesta en otros países, en Chile. En Chile hubieron unas protestas fuertes y al final, es cierto, quizás se perdieron la vida de 2 o 3 personas, pero hubo plática, hubo un diálogo abierto, sincero, transparente. Aquí lo que hubo fue el uso irracional de la fuerza. Y en este sentido también quiero aclarar, nosotros hemos sido claros con todos aquellos y cada uno que están participando de una u otra manera en la protesta. Usted no puede agredir ni detener a una persona que piense igual que usted. O el día que usted le dispare a otra persona, definitivamente se está volviendo en un delincuente al quitarle la vida a otra persona. Y lo hablamos en diferentes, recuerdo que en el UPOLE le dijimos, porque habían algunos que decían, bueno, si aquí agarramos a un policía, que se tenga las consecuencias.
los vamos a torturar, entonces le dijimos nosotros, el día que ustedes hagan eso, vamos a ser los primeros en denunciarlo, porque esto no vamos a permitir ese tipo de abuso. ¿Se hizo denuncia de los casos que refería el amigo televidente, por ejemplo, de algunos policías que murieron y que fueron torturados? Nosotros recibimos la denuncia más bien de la mamá del joven que murió en Jirotepe, ¿verdad? Que el joven ya había renunciado y el comisionado lo que le dijo aquí, ¿cómo va a salir es muerto? Entonces, es la única denuncia que tenemos, pero instamos a los familiares de estos policías que perdieron la vida que lleguen a la CPDH. Porque para nosotros es importante, discúlpame, aquí debe prevalecer la verdad, la justicia. Aquí, para nosotros, en algún momento debe haber justicia y venga de donde venga, deben de pagar a aquel que quitó la vida a cualquier ciudadano. A mí me ha llamado la atención y es que en varias ocasiones miramos a agentes policiales apostados en las rotondas de nuestra capital con fotografías de agentes policiales, supongo que pidiendo justicia por la muerte de ellos. Pero me llama la atención por el hecho de que la misma ley de amnistía prohíbe el hecho de que se investigue a fondo este tipo de casos y se castiga a los verdaderos responsables. Entonces, sí, podríamos interpretar esta actitud de los oficiales pidiendo justicia como una demanda al gobierno para que en realidad sí se haga y se castigue a los verdaderos responsables. Por supuesto. Recordemos que la ley de amnistía fue una autoamnistía, porque realmente las personas que estaban dentro del contexto encarceladas, llevando procesos judiciales, actualmente están siendo recapturados uno a uno. Y si están siendo recapturados, los otros también están sufriendo asedio, amenazas y todo tipo de violaciones a sus derechos. Estas personas no pueden continuar con su vida normal. De igual manera, las Madres de Abril están exigiendo justicia, porque esa justicia y esa verdad tiene que llegar. Es una demanda no solamente de las personas que están que murieron dentro del contexto, de los familiares que murieron en el contexto, sino es que de toda la población nicaragüense. Recordemos una cosa, de que el principio o el auge que se dio de las protestas del año pasado fue justamente eso, fue una demanda de justicia por los primeros muertos que sucedieron en el mes de abril aproximadamente. Nosotros como CPDH siempre hemos dicho de que la ley de amnistía es una ley que realmente no se puede aplicar en Nicaragua y que no debería de aplicarse, uno, porque es completamente inconstitucional, y segundo, porque obviamente no es parcial. Y promueve la impunidad entre ambas partes. Y promueve la impunidad de ambas partes. Nosotros lo que necesitamos como sociedad nicaragüense para restaurar nuestra sociedad, porque tenemos que estar claros, aquí nuestra sociedad está quebrantada porque familiares están divididos, porque madres y hijos no se hablan por tener tendencias diferentes, porque realmente tanto los amigos se han quebrantado, todo existe una completa convulsión, y es lo necesario para nosotros de que exista una verdadera reparación y una verdad que tenemos que buscar todos y cada uno de los nicaragüenses. Don Marcos, quedó pendiente lo de su respuesta respecto al argumento del gobierno, tanto a nivel nacional como en los foros internacionales de derechos humanos, donde ha tildado de que hay una total parcialidad de estos organismos y de los informes que ellos puedan emitir. Incluso se dijo en algún momento que definitivamente es un organismo inexistente y que como tal, pues, una comisión inexistente y que como tal no reconocían nada de lo que esta comisión pudiese decir, dado la situación de la comisión de alto nivel, que iba a ver la situación de Nicaragua, y conocimos el último informe. ¿Realmente hay algún tipo de parcialidad de estos organismos? Bueno, nosotros tenemos muchos años de trabajar con la CIDH. Tenemos muchos años de tener comunicación permanente con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y definitivamente, cuando hay un informe, y es lo que manejo, se le presenta al gobierno y no da ninguna observación, definitivamente se hace de la vista gorda. Y el gobierno de Nicaragua, desde hace mucho tiempo, no desde ahorita, estoy hablando de hace 2 o 3 años atrás, no se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hacemos planteamientos de abuso
de los funcionarios de las diferentes instituciones. Definitivamente que quizás esa es una manera de, ¿cómo poderse decir? Es una manera decir esa expresión, el gobierno es como tratar de salvar el bulto, pero definitivamente aquí todos los nicaragüenses hemos visto los muertos, todos los nicaragüenses hemos visto, quizás habría que sentarnos todos para que conciliemos los datos exactos, porque hay unos que tienen 500, 600, nosotros tenemos la denuncia que hemos recibido y de los contactos que hemos coordinado con la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros pues lamentamos que el gobierno esté desacreditando estos informes, pero esto sucede cuando también hay gobiernos intolerantes, cuando no escuchan a la comunidad internacional. Es decir, Nicaragua, de una u otra manera, aquí se le venía señalando del deterioro de los derechos humanos y nunca hizo absolutamente nada. Y si ustedes observan, la represión está peor o igual que el año pasado. Aquí no es posible que un alumno del diferente colegio que de una u otra manera, una manera de expresar en nuestra bandera de la patria, ¿por qué va a llegar un policía abusivo a quitármela? ¿Por qué un funcionario público va a limitar ese derecho? Es decir, aquí hay una situación de abuso permanente de estos funcionarios hacia la ciudadanía. Y realmente el gobierno lo que quiere es quitar mérito a todo ese trabajo que nosotros estamos documentando para decir, bueno, aquí no pasa nada, aquí está todo normal. Pero no hay nada normal cuando hay más de 100 personas, más de 150 personas encarceladas por protestar. No hay nada normal cuando siguen torturando a la gente. No hay nada normal cuando tenemos una policía abusiva, represiva. Una policía que ya perdió el decoro. Aquí lo que son delincuentes disfrazados de policía. Eso es lo que tenemos como esa institución. Un segundo audio decía de que deberían de enfocar su trabajo en el campo porque hay bastante sufrimiento de parte de los campesinos. ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen para viajar hacia los territorios y poder documentar ese tipo de denuncias? Primero, el recurso humano que tenemos, lo tenemos concentrado en diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, esperemos que este próximo año darle la atención, porque sí, ya hemos hablado con el movimiento campesino, nos ha dado bastante información y estamos coordinando, ya a partir del próximo año vamos a coordinar, pero también a partir del próximo año vamos a anunciar una aplicación que cualquier nicaragüense va a poder acceder a poner una denuncia, pero en su momento nosotros lo vamos a dar a conocer al pueblo, porque también ese es otro problema que tenemos. Si bien es cierto, la CPH decíamos que hay 2.500 denuncias, sin embargo, no es porque se hayan bajado. Ese asedio permanente que tenemos en la oficina, a los nicaragüenses les da temor. Y quizás por eso también no están llegando a la CPDH. Sin embargo, nosotros estamos ya a partir de enero, vamos a cambiar la estrategia de trabajo para que el nicaragüense, el ciudadano que no pueda llegar, buscarle el mecanismo, facilitarle para que su denuncia la interponga y que quede registrada y seguir denunciando esto a nivel internacional. Hay más audios de nuestros televidentes, vamos a escucharlos para que ustedes puedan hacer sus comentarios y responder a alguna duda que tenga un amigo o amiga que nos envían, como siempre, sus audios. Recuerden enviarlos con brevedad y siempre con el debido respeto. Buenos días, adelante con el primero. Buenos días, a mí me gustaría preguntarle a don Marcos Carmona que si ellos, como comisión independiente, imparcial y apolítica, porque anduvo en los Estados Unidos con la congresista Lettinen cabildeando para que sancionen a Nicaragua, cuando como CPDH pues no se debería meter en política, y esa es la percepción que da. El siguiente audio. A estos compañeros de derechos humanos, realmente no sé pues de dónde se informan ellos al decir que nos traen que la gente no estaba armada. Entonces, ¿cómo aparecieron 20 y tantos policías muertos?
Entonces toda esa foto y evidencia de personas armadas en los tranques, retenciones, asesinatos, quemadas de muertos, o sea, ¿de dónde salieron todo eso, pues? Policías asesinados en las estaciones, masacrados, ¿de dónde? Si no tenían armas, ¿cómo aparecieran tantas personas muertas? Compañeros sandinistas y también compañeros policías. Entonces yo pienso que ustedes son parcializados, hombre, y toda Nicaragua sabe que están parcializados. Vamos a escuchar el siguiente audio. Muy buenos días, William. Muy buenos días, invitados de Acción en la Mañana. Yo quería recordarles que también las muertes que ocurrieron de muchos autoconvocados bajo las manos, bajo la seguridad supuestamente de las cárceles de la Policía Nacional, esas todavía no están esclarecidas. Siguiente audio. Buenos días, mi pregunta es ¿por qué la NPDH salió huyendo y la CPDH se mantiene en el país tranquila? ¿Qué diferencia habrá? Bueno, gracias a todos por su participación. Vamos a releerlo o reescucharlo de alguna manera a través tuyo, porque el primero dice, cuestiona el hecho de que si son independientes, ¿por qué sostuvieron encuentros con la congresista Iliana y también pues fueron a pedir, dice ella, sanciones? Y también pues el siguiente audio habla, bueno, con el tema del tranco. Respondamos mejor el primero. Bueno, nosotros como CPDH, nuestro trabajo es la denuncia permanente de la violación de los derechos humanos. Aquí ha habido una campaña negativa en contra de una foto que nos tomamos varias personas, pero en lo particular nosotros lo que andábamos era denunciando las violaciones de derechos humanos que se están dando, y no desde ahorita, estoy hablando desde hace mucho tiempo atrás. Como organismo eso no significa que andábamos nosotros, porque no es el rol del CPDH andar cabildeando para que hayan sanciones. Es decir, el rol del CPDH es denunciar, que lógicamente como nicaragüense, si me quito la camisa de CPDH, como nicaragüense a mí me encantaría que sancionaran a los corruptos, que tanto daño le hacen al desarrollo del país. Me encantaría que sancionaran a aquel que quitó la vida de una persona, como nicaragüense. Pero cuando me pongo la camisa como CPDH, mi rol es la denuncia, pero nuestro rol es la denuncia, y lo hemos venido haciendo, reitero, en diferentes foros internacionales. Y con los muertos es cierto, aquí hubieron, estamos diciendo que hubieron 22 personas nicaragüenses que perdieron la vida, que estaban en la policía. Definitivamente no pudo haber, estamos seguros que dentro de estos grupos seguramente habían armas. Y es por eso que nosotros hacemos el llamado a que interpongan la denuncia, porque quizás hoy en Nicaragua no hay condiciones, pero queremos que prevalezca la verdad, que prevalezca la justicia, la reparación y no repetición, porque el día de mañana, aquí, reitero, venga de donde venga, quien le haya quitado la vida a cualquier nicaragüense, debe abrirse procesos penales. Aquí no estoy diciendo que sea aquel es rojo y negro, y porque es rojo y negro voy a hacerme la vista gorda, no. También si hubieron muertos de los dos lados, debe de haber una justicia y que debe de responder como corresponde. El siguiente de los amigos televidentes preguntaba, dice que hay muchos autoconvocados que han fallecido durante el proceso que estuvieron detenidos. Pues, ¿qué manejan ustedes al respecto sobre eso? Bueno, doctora, me voy a dar para tomar... De hecho, sí, nosotros como CPDH hemos realizado diferentes gestiones ante el Ministerio Público, un caso muy particular y que nos ha conmovido mucho en el caso de don Eddie Monte. Nosotros interpusimos la denuncia ante el Ministerio Público, estamos continuando con los procesos, o sea, dándole el seguimiento correspondiente, independientemente de que exista o no una ley de amnistía. Para nosotros es como que no exista la ley de amnistía. Nosotros estamos documentando cada uno de los casos
que han sido asesinados durante el contexto. No solamente los que están dentro de un sistema penitenciario que tiene una responsabilidad del sistema penitenciario, la policía, sino que todos y cada uno de los que nosotros estamos llevando, esos 326 denuncias que nosotros que hemos tenido de familiares de personas que murieron dentro del contexto, nosotros estamos dándole un seguimiento y estamos realizando gestiones directamente con el gobierno para darle continuidad y poder alcanzar lo que es la vía internacional. Pero es importante, nosotros dentro de todo esto, ahí llegan muchas denuncias y en este sentido a nosotros nos decían, ve, en tal lugar hay fosas comunes, en tal lugar hay celdas preventivas que están torturando a los muchachos. Toda esa información nosotros en su momento se la pasamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tenemos entendido que la comisión no tuvo la autorización del gobierno, porque para movilizarse el gobierno tenía que autorizar. Ahí tenemos esa denuncia, pero nosotros no podemos ser irresponsables y decir, sí, en tal lugar hay fosas comunes, porque no lo hemos comprobado. Y la característica de CPDH es que nosotros vamos a hacer las cosas una vez que hayamos comprobado, una vez que ya hemos observado que sí, efectivamente hay fosas comunes, como los torturados que han llegado en solo este año, los abusos y las violaciones. Eso no lo estamos inventando, las personas han llegado con evidencia de golpes, de una serie de acciones, incluso hasta en la atención psicológica que nosotros estamos dando, también hay lesiones graves en cuanto a esta situación. ¿Por qué la ANPDH se fue y ustedes no? Cada quien es dueño de su propio miedo, ¿verdad? Nosotros como CPDH hemos sido víctimas por parte de este gobierno de diferentes atropellos que nos han hecho a nuestra familia. Hemos sido agredidos, ¿verdad? Y definitivamente nosotros hemos dicho que el compromiso es con el pueblo y ahí vamos a seguir esto, aun cuando nos encarcelen, aun cuando nos quieran quitar la vida, pero realmente nosotros estamos en esa posición firme de defender los derechos humanos de los nicaragüenses. Es el compromiso que tenemos realmente como defensores de derechos humanos, porque realmente ataques a nosotros sí existen. O sea, a don Marcos, sus familiares también fueron atacados abusivamente, totalmente por la policía. Ya vieron a la doctora María Oviedo, que fue público, a la doctora Leila Prado, que lamentablemente pues sí tuvo que irse justamente por las amenazas de muerte que se le estaban haciendo, no solamente a ella, sino que también a sus hijos, a Pablo Cuevas, a todos y cada uno en el personal. Bueno, personalmente mi esposo, que estuvo preso casi un año. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia y que sí hemos sido víctimas también por parte del gobierno. Ahora, hay otro tema que preocupa en el país y es el hecho de que la lista anda entre 160 a 170 presos políticos, según lo que han revelado algunas organizaciones. ¿Podríamos esperar que el gobierno aproveche los indultos que da para diciembre, de que pueda otorgarle la libertad a esos presos políticos? Bueno, la esperanza siempre está. Realmente nosotros como CPDH lo que nos corresponde es documentar, sistematizar y realmente velar porque efectivamente estas personas sean visibles ante la comunidad nicaragüense y que se sepa de que son presos políticos. Ahora es voluntad política lo que tiene que existir para que estas personas sean liberadas. Nosotros como CPDH estamos también representando a una buena cantidad de estos presos políticos y estamos dando lo mejor de nosotros para que realmente sean verdaderamente bien representados y no caigan en las manos de la Defensoría Pública, por ejemplo, y que lamentablemente, tenemos que decirlo, en algún momento hemos observado de que se le están violentando derechos fundamentales también a estos privados de libertad, a estas personas que están simplemente detenidas por pensar diferente. Nosotros apostamos y la verdad que pedimos al gobierno de Nicaragua que dejen libertad a todas estas personas. Es decir, aquí no se vale, como decimos a los buenos nicaragüenses, que por pensar diferente estén pasando penuria, su familia, ellos, en este sistema penitenciario que también los están torturando. De tal manera que nosotros esperemos, como un acto de buena voluntad de este gobierno, pueda liberar a todos
y cada uno, aquellas personas que están detenidas de manera ilegal y que lo hemos denominado como los presos políticos. Ahora, hemos visto pues prácticamente esa desesperación de parte de madres y padres de estos presos políticos, pero en esto también entra el papel de la oposición. ¿Ustedes creen de que debe de incidir más? Porque a propósito me gustaría referirme a palabras que dio el monseñor Silvio Báez durante una misa que tuvo en Estados Unidos, donde decía pues de que le hacía un llamado a la oposición de Nicaragua a que hay que deponer de esos intereses y pensar más en la nación. ¿Ustedes creen que si la oposición estaría ya con una unidad que tanto lo han demandado distintos sectores, posiblemente ya los presos políticos estarían en libertad o el país llevaría un rumbo distinto? Bueno, realmente sí apostamos nosotros de que tiene que existir unidad. Las personas creo que tenemos que buscar un frente ante tantas violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno. Es importante para nosotros de que todos y cada uno de los nicaragüenses tengamos un objetivo en común, y en este caso serían los presos políticos. Es relevante para nosotros de que esta Navidad no existan o que se acabe esta persecución, este asedio por parte del gobierno a todas las personas que sean opositoras, y que efectivamente liberen a cada uno de los presos políticos que están ahorita en el sistema penitenciario nacional. Nosotros, como CPDH, pues, como somos un organismo que no figuramos desde el punto de vista de acciones políticas, pero sí todos los nicaragüenses, todo ser humano, somos políticos. Nosotros aspiramos que haya, como dice Monseñor, que se depongan esos intereses personales. Porque al final termina siendo parte del problema, ¿no? Esos intereses de caudillo, esos intereses económicos. Es decir, el día que estos señores depongan realmente esos intereses y que piensen realmente en la ciudadanía, yo creo que Nicaragua va a tener una posición que verdaderamente tenemos que apoyarla, pero mientras haya esta diferencia, que más bien mucho daño le siguen haciendo al país y beneficiando al gobierno, definitivamente tienen que hacer una reflexión. Nuestra clase política tienen que meditarlo y pensar en Nicaragua, pensar en el pueblo de Nicaragua número 1, pensar en el pueblo de Nicaragua número 2 y pensar en el pueblo de Nicaragua número 3. Debe ser su prioridad el pueblo y no estar pensando en sus propias prioridades. ¿No se han retroalimentado estas organizaciones políticas de oposición con datos estadísticos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para pensar en cuanto a realidades nacionales de un organismo como ustedes, que les pueda retroalimentar de esto que es tan importante, que debería de ser el punto de partida para poder accionar de forma distinta? Sí, nosotros lo que vamos a conocer son los informes semestrales, los informes mensuales, pero esto lo pasamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros no podemos pasar la información, porque ya se habla que se van a formar en partidos políticos, de tal manera que nosotros no tenemos compromiso con ningún partido político. Nuestro compromiso es derechos humanos, y por ende toda la información que nosotros generamos, que nos llega a la ciudadanía, es canalizada por la Comisión Interamericana, por la Oficina del Alto Comisionado, y ahí está toda la información que nosotros estamos suministrando. Sin hacer vínculos que puedan comprometerles más adelante con compromisos políticos. Así es. Bueno, tenemos más audios. Más audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchemos el primero de estos para que respondamos a sus preguntas. Muy buenos días, señores de Canal 10, panelistas. Yo quisiera hacer mi humilde opinión. En mi criterio personal, yo considero de que ambos bandos tienen muchísima responsabilidad, tanto del gobierno como de la oposición. Para mí, en mi criterio personal, mi pregunta para ustedes, señores de derecho, ¿qué consideran? ¿Que hay culpabilidad de ambos bandos, sí o no? Gracias. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Lo que sucede es que esos policías que murieron durante las protestas fueron los que mató el gobierno por no estar de acuerdo con la represión, y ahora le echan la culpa a los autoconvocados. Siguiente audio. Muy buenos días. Bueno, yo como nicaragüense
Lo que veo es que quienes han estado comentando son unos apañadores del Estado y a ellos les compete defender la sinvergüenzada, el asedio, el asesinato que ha habido en Nicaragua, porque aquí los que hemos puesto los muertos ha sido el pueblo y quien los ha matado ha sido la guardia orteguista junto con todos los sapos sandinistas. Bueno, ese es el último audio. Siempre le pedimos respeto a nuestros amigos televidentes para dirigirse a cualquiera de las personas, sea de partido de gobierno o de parte de autoconvocados. Vamos a responder al primero de los comentarios y le pregunta el amigo televidente que si ustedes consideran que esta situación que ha sucedido en el país es una culpabilidad de ambos bandos. Bueno, recordemos algo, la institucionalidad del país, el Estado de Derecho se ha quebrantado no del 2018, esto fue a raíz de que tomó el gobierno el mando y la dirección del país. Lamentablemente el gobierno ha sido el promotor y el mayor responsable de cada una de las cosas que ha sucedido en estos últimos años. Y lo digo de esta manera porque desde el momento en que se hizo una reforma a la Constitución política para que exista la reelección, ya se están vulnerando derechos fundamentales de todos y cada uno de los nicaragüenses. Estamos observando de que lo que sucedió el año pasado simplemente fue una explosión social completamente avalada por la Constitución política, donde las personas comenzaron a expresarse libremente por situaciones y por acciones que el mismo gobierno estaba realizando. Cuando eso sucede, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Reprimió. En vez de buscar una salida negociada, amistosa, buscar cómo escuchar a la población. Recordemos de que aquí nosotros se nos olvida algo muy importante y es que el poder radica en el pueblo y no es el de los gobernantes. Nosotros tenemos que recordar de que justamente es esta población nicaragüense la que debe de ser oída por todos y cada uno de sus presidentes. Eso no ha sucedido actualmente. Daniel Ortega, el presidente Daniel Ortega, actualmente ha hecho caso omiso de cada una de las peticiones que ha hecho la misma ciudadanía, la misma población, y justamente estamos a donde estamos justamente por la arrogancia, la prepotencia de un partido de gobierno. Sí, un poco para complementar, cuando tengamos un gobierno responsable, pudimos haber evitado todas estas muertes. Desde el primer ciudadano que perdió la vida, un gobierno hubiera tratado, llamado, resolvamos este problema. Sin embargo, más bien incentivó el odio, incentivó las protestas, y esto lógicamente se da producto de que tenemos un gobierno que no tiene esa visión, que no tiene la tolerancia y el respeto por la vida y el de los derechos humanos. Con respecto a el siguiente audio, decía el amigo televidente de que hay oficiales que supuestamente mató la misma policía o el mismo gobierno y están culpando a autoconvocados. Sí, en algún momento nosotros tuvimos esa información, pero no tuvimos la denuncia formal, de tal manera que se especula que pudo haber sucedido esto, pero habrá, y insistimos, que debe prevalecer la verdad. Exacto. Es que para eso es que lo que nosotros estamos pidiendo es que se realicen las investigaciones pertinentes. Esto debería de ser investigado por el órgano competente para realmente dirimir quién es el responsable de cada una de las muertes. ¿Por qué? Porque es cierto, en un momento en la parte de la operación limpieza venían todos del mismo color, sin saber cuál era de cuál bando, y obviamente eso sucedió. Y después les cambiaron de color. Les cambiaron de color, les pusieron colores para poder distinguirse, pero las primeras ocasiones que se comenzó con la operación limpieza, ni ellos mismos sabían quiénes eran. Entonces, sí puede haber sucedido, pero realmente no es a nosotros como CPDH, no le compete decir quién es el responsable de las muertes. En todo caso, para eso existe una institución que es la que debería realizar las investigaciones pertinentes, y es lo que nosotros estamos demandando, que exista una investigación para determinar quién es el responsable de cada una de las muertes. El último audio del amigo televidente se refería prácticamente a eso mismo que abordamos principalmente, pero decía de que quien ha puesto más la cantidad de muertos ha sido el pueblo autoconvocado. Totalmente. El gobierno afirma de que son aproximadamente 198, 199 las víctimas durante el estallido social. Eso es la cifra que maneja el Estado. A través de la comisión. A través de la comisión, pero una que haya sido,
debió haberse evitado. Si estamos hablando de 199, y vamos a poner un ejemplo muy rápido. En Venezuela, que siguieron y siguen todavía en la protesta, y que estamos hablando que son 32 millones de habitantes, hubieron alrededor de 60 o 80 muertos. En Nicaragua, con 6 millones de habitantes, hay más de 300 y pico. Si nosotros tuviéramos la población de Venezuela, estos serían miles de muertos. De tal manera que la represión fue exagerada, el uso irracional de la fuerza fue desproporcional y lamentamos que tanta pérdida de vida humana y esperamos, ¿verdad? Y confiamos en Dios que el gobierno de una vez por todas se siente y el pueblo está claro quiénes son sus malos hijos y por ende debería, si quieren a Nicaragua, deberían de renunciar de estos cargos que tienen. ¿Ustedes les han dado acompañamiento al caso de una familia leonesa que... la familia Alonso. Sí, ¿qué ha pasado con ese caso? ¿Qué tienen hasta el momento? Doctora, ¿Permanece el asedio o sí, ya ha cesado? Pues, bueno, nosotros como CPDH recibimos directamente en el mismo momento en que comenzó el asedio y el ingreso de la policía en sus hogares, un equipo de CPDH se movilizó a su casa de habitación para efectivamente levantar la denuncia. Nosotros también estamos... Ellos ya habían interpuesto personalmente la solicitud de medidas cautelares, pero le estamos dando seguimiento. Igualmente nosotros ya pusimos la denuncia ante la comisión. Estamos esperando, ¿verdad?, de que esto continúe y estamos haciendo todos y cada uno de los pasos correspondientes para que se agote la vía interna. En el caso de esta familia, ellos se encontraban únicamente en su vivienda, llegó la policía sí, y mira, ¿cuál era el fin? ¿Hacerles repetir un discurso oficial? Claro, esta familia se ha caracterizado por decir la verdad. Es decir, en reiteradas oportunidades tuvimos la oportunidad de hablar con la familia Chavarría. Ya esto no era desde ahorita. Es decir, y el hecho, por decir la verdad, aquí suceden cosas como lo que hizo este abusivo del comisionado mayor Domínguez, creo que es, porque al final es una tortura lo que le fueron a hacer. Es decir, fue un abuso, una intimidación, una amenaza directa. Esto definitivamente en una policía profesional, este hombre debería estar preso, este comisionado mayor. Un diputado molesto dijo que esto era una manipulación mediática. Bueno, ustedes saben que lamentablemente, me voy a referir en esos términos, hay una clase política que han vivido toda la vida del presupuesto con los impuestos del más pobre y esa es la manera de vivir de ellos, de tal manera que van a seguir señalando situaciones que de una u otra manera pues a ellos les beneficia seguir hablando esos disparates que hablan, ¿verdad?, de vez en cuando. Don Marco y doctora, ya para finalizar, quiero que me den su mensaje de cierre en el sentido de que estamos en una temporada de Navidad, pero más allá de todo lo que se ha vivido, la gente lo que quisiera para futuro es un cambio y lo quieren de todos los sectores, un cambio en el decir que por fin todo el mundo pueda sostener que sí estamos como un país con normalidad, como un país con paz. A juicio de muchos no existe normalidad, a juicio de otros sí existe normalidad, pero bien, todavía existen esas situaciones de opiniones encontradas y más allá de las opiniones diferentes hay una falta de respeto que es el diario vivir. Hay calificativos que en realidad lo que buscan es confrontación. ¿Qué debería de hacer el sector del gobierno y el sector de oposición para superar estas situaciones y buscar una solución a la crisis sin continuar enfrentándose en redes sociales, las mismas familias y todas estas situaciones que no abonan al proceso de solución? Bueno, nosotros confiamos en Dios primero, de que ilumine estos corazones que de una u otra manera están muchos envenenados, muchos heridos, lastimados. Ese llamado a la reflexión, que al final el daño se le está haciendo a todo un pueblo de Nicaragua, a todo un pueblo trabajador, humilde, sencillo, y que con estas actitudes de intolerancia no abona en nada para el desarrollo del país. Aquí queremos un país donde nuestros niños, niñas, adolescentes puedan crecer en paz,
puedan crecer en un desarrollo en donde puedan tener el día de mañana un empleo digno. Y definitivamente hay que pensar en Nicaragua, hay que pensar que los intereses personales, de caudillo y económico, eso hasta por la misma Biblia lo condena, de tal manera que con el ánimo de que hagamos una reflexión, un alto en el camino, y tanto la clase política como el gobierno se sienten a dialogar con transparencia, pensando en los nicaragüenses, y que sea un diálogo verdadero para darle una solución final a este problema. Porque el pueblo está cansado, hay muchas madres heridas que perdieron a sus hijos, no van a tener sus navidades con ellos, hay otros que están encarcelados, hay otros que están desaparecidos, de tal manera que el llamado es esto al gobierno, a la clase política, que hagamos un alto y pensemos en Nicaragua, porque si hagamos como lo hacen los países. Recuerdo la embajadora de Suecia, me decía ella que eran tan pobres como Nicaragua hace como 40 años atrás, y empezaron a dialogar y empezaron a invertir en educación y más educación. Entonces pensemos en esto, nosotros podemos, los nicaragüenses somos inteligentes, podemos salir de este atolladero, porque al final esto va a pasar. Don Marcos, ¿cree que se ha instrumentalizado a la clase trabajadora, a la clase pobre en esta crisis de un sector y de otro? Por eso le digo, esto va a pasar. Y a estos policías que hoy están sus corazones llenos de odio, en algún momento tienen ellos, a lo mejor se les va a pedir cuenta, pero están a tiempo de ya no seguir reprimiendo al pueblo, a la clase trabajadora que está presionada, porque si hablan los corren, y si no, pues hay una situación de represión contra ellos. Entonces yo creo que aquí debemos de aprovechar esto, el nacimiento, ¿verdad?, de nuestro niño Dios, el Señor Jesús, para que nosotros los nicaragüenses analicemos qué es lo que hemos hecho mal y cómo podemos salir adelante. Y lo podemos lograr, porque ya lamentablemente, reitero, lo vivimos en blanco y negro, lo vivimos a color en los 80 y hoy lo estamos viendo en 3D. Esta misma crisis de represión, de muerte, lo hemos vivido en años pasados, y el que sale perdiendo es el pueblo. Y el consejo es que una vez que ya se pongan de acuerdo, que hay un plan de nación para 20, 30 años, que el gobierno que esté respete lo que se está haciendo por el desarrollo del país. Hay un tema que no quiero que se me quede, porque yo le preguntaba a propósito de la instrumentalización de un sector y de otro, de tanto de los opositores como del gobierno y viceversa. En este sentido, ¿ustedes han recibido también denuncias por despidos injustificados? Totalmente. Porque también existe esa situación de inconformidad, porque dicen, a ver, la empresa privada a gran escala lo que hace es despedirnos y no nos da ninguna explicación, y al final ni siquiera está en quiebra, simplemente decidieron cerrar y hasta ahí. Son palabras textuales que hemos recibido nosotros las denuncias acá. ¿Ustedes han conocido estos casos? Tenemos, bueno, los datos, el año pasado fueron alrededor de 350 y ahorita andan como en 120, creo. 120 denuncias aproximadamente, donde los casos son totalmente diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de personas que se expresaron en contra del gobierno y como resultado está el despido inmediato. Estamos hablando de personas que por no querer reprimir, porque también tenemos denuncias de oficiales de policía que para no reprimir a la población también dejaron su uniforme y lamentablemente la policía pues simplemente le dijo hasta aquí nomás. Y también tenemos denuncias de médicos, tenemos denuncias de profesores, tenemos denuncias de una gran gama. Pero sobre todo esto es a raíz del contexto. Y a raíz del contexto estamos hablando también de personas o de empresas que perdieron, que ya no pueden continuar porque quedaron en crisis y lamentablemente ya no pueden continuar con esto. Sí, entonces, pero déjeme interrumpir la doctora antes que se me... Porque también tenemos denuncias de los encarcelados
que han conseguido empleo y llegan personas afines al gobierno a amenazar a este empresario que si le continúa dando trabajo, que se atenga a las consecuencias que le van a mandar a las instituciones del Estado. Tenemos esas denuncias de estos encarcelados que le han declarado la muerte civil. No pueden trabajar. No pueden trabajar porque se encargan. La misma policía se ha encargado de ir a hablar a algunas empresas para que despidan a estos encarcelados. Y las empresas por temor, pues definitivamente lo cancelan, el cual una empresa seria, responsable y sólida no debería de caer en esas situaciones. Bueno, queremos agradecer a los dos por su compañía, por haber analizado este tema con nosotros, valorando la situación de derechos humanos de nuestro país. Ya usted lo decía, la idea es que pueda mejorar esta situación y que podamos, pues, por fin decir estamos bien, estamos trabajando como queremos hacerlo y definitivamente no hayan más violaciones a los derechos humanos. Amén, que así sea. Existen. Muchísimas gracias nuevamente.